Buenas noches, señores. Episodio número 60, así pues, 60 de Echemos Casaca con las Miti. Ha sido ya, pues, 60 semanas que hemos estado en esto, pues, simplemente adoctrinando a los futuros deportistas del mayor deporte nacional. Echarle pija a Semilla, día y noche porque se lo merecen, porque están destruyendo el país, porque todo lo que tocan destruyen. Y hoy, siendo 28 de mayo, pues siempre no es como que nos cueste encontrar de qué hablar. O sea, todos los días dejan de qué hablar esta gente. Si por mí fuera, pues pudiéramos pasar 5 horas, 6 horas en esta maratón, en este deporte de echarle pijas de mía con todos los temas que salen. Hoy, 28 de mayo, nada más y nada menos que Luis Enrique Ventura y Brenda Mejía, dos diputados que probablemente nunca en su vida ustedes han escuchado. También el perro de su casa les ladra, no los conoce nadie porque llegaron bajo un fraude. Uno de ellos subió, Luis Enrique Ventura, después de que la nefasta Patricia Orantes Thomas, y vamos a hablar de ella un poquito después, se va al Ministerio de Ambiente como coincidencia para que su esposo tome control de la cartera. Y la otra, Brenda Mejía, que es la reencarnación, yo no podría decir tal vez, es como tal vez una extensión de ese nefasto procurador que tuvimos en su momento, Jordán Rodas, ¿se recuerdan? Aquel que se robaba absolutamente todo, que gastaba 700,000 quetzales en gasolina al mes, siendo procurador de derechos humanos y que utilizó la Procuraduría para tratar de llegar a la USAC. Cuando no llegó, la cooptó y de ahí sale puede ser como que la segunda versión de Jordán Rodas, la Chupitos. Sí, esa que hoy está usurpando la vicepresidencia y que desde las 10 de la mañana ya está chupando y otras cosas, es la reencarnación de Jordán Rodas. Hoy la Chupitos toma la decisión de mandar a estos dos perros eh, falderos, porque lo que menos son diputados, son parte de la Mara Semilla, porque esa es la verdadera nomenclatura que estos deberían de estar usando para tratar de cooptar de nuevo la San Carlos. No nos dejan de sorprender lo que esta gente está dispuesta a hacer, dispuesta a cooptar todo. ¿Por qué? Porque la Chupitos no sabe qué es ser vicepresidente, nunca lo supo, nunca pensó que llegó. Es más, la sentaron ahí y no muy le está gustando, entonces quiere regresar a su alma mater, aquella donde le enseñó a cómo robar y, por supuesto, a cómo chupar. Entonces, el día de hoy vamos a tener a una persona que, pues, ante todas las ilegalidades, porque lo que pasa con Semilla es de que ellos se creen tener una supremacía moral, la cual que yo creo que ya, señores, ya no les da. Se pasan nuestro marco legal, nuestra constitución, nuestras leyes por el arco del triunfo, por no decir por otro lado. Y ante eso han habido varios guatemaltecos valientes que los han limitado, siempre con la ley en la mano, para que eso no puede hacer, regrésese para acá. Si no fuera así, imagínense en dónde estuviéramos. Si han destruido absolutamente todo lo que tocan. Lo poco que queda de carreteras probablemente ya se las hubieran robado. Los medicamentos, aquellos que se fueron al UNOPS, ya se habían quedado todo. Bueno, se quedaron con todo y es parte de lo que vamos a hablar. El día de hoy tenemos a un gran amigo, ya es conocido aquí en el espacio de Echemos Casaca con Asmitia, el licenciado Diego Sagastume. Diego, Luis, ¿cómo estás? buenas noches, vos. Gracias, buenas noches. Bienvenido otra vez a tu casa, hombre. Gracias, oíste. Ya teníamos un par de meses de no estar aquí Par de meses, pero fíjate vos pero que no estaba ahí. Sí, pero siempre es necesario y te he visto en tus luchas, luchas legales como buen abogado que sos y buen patriota que sos, poniendo en sintonía a toda esta gente. Pero me recuerdo uno de los episodios que hicimos con vos y quisiera tal vez arrancar la plática ahí. ¿Te recuerdas que hablamos de la UNOPS sí, en su momento? sí, Hicimos un análisis extenso totalmente. al respecto del UNOPS. Sí. Pues, si quieres ponernos un poquito al día, porque yo me recuerdo que vos tenés muy fresco los números de qué pasó en UNOPS. Sí, mira, recordate un contrato que hizo el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social el año pasado. El anterior ministro de Salud Pública fue el que hizo este contrato con UNOPS. Un contrato que debió haberlo hecho para el como a estas personas les gusta hacer todo mal, ¿verdad? Vos te recordás lo que hablábamos, ese contrato lo tuvo que haber celebrado ministro de Relaciones Exteriores con la UNOPS y paso previo tuvo que haber tenido autorización del Congreso de la República Claro. por el monto del contrato. Te recordarás el monto del contrato, más de 900 millones de dólares, que para el año pasado ese monto era más del 1% del presupuesto de la nación. Entonces tenía como obligación o tiene como obligación
que pasar ese paso previo por el Congreso de la República y ese paso, como bien te recordarás, nunca se llevó a cabo. 47 millones de dólares de esos 900 y pico era la jugosa comisión que se iba a ganar en 40 y pico de meses un OPS, ¿verdad? Dentro de este proceso, algo completamente escalofriante, lo que hablábamos en aquel Esta entonces. comisión es una forma nueva de decir mordida, pues, o sea, se iba a dar 47 millones de mordida. Sí, podríamos decirlo de esa forma. Sí, ¿Ah? y también hay una cifra escalofriante, porque sí, verdaderamente preocupante, que era, UNOPS ya se puso los moños, y corregime si no estoy mal, dijo: "Si no me das vos, Guatemala, 110 millones de dólares para arrancar, yo no arranco". Sí, Puta, yo nunca había visto un contrato así, o sea, yo con 110 millones de dólares, señores, imagínense eso. sí. Y recordate, eso es el primer paso. Así Y es. el segundo era en diciembre del año pasado. Tendrían que haberles pagado los ciento y pico melones, que eran casi 200 melones más, de este año. Entonces recordate que era por anticipado lo que tenían que pagar. Lo hablábamos con vos, no cuadraban los tiempos. No era posible poder distribuir la cantidad de medicamentos o de equipo médico dentro del tiempo que estaban programando. ¿Por qué? Porque si seguían los pasos que tendrían que haber seguido, en diciembre era la fecha de entrega del primer contenedor. Y te recordarás, la historia nos dará la razón hoy más que nunca, que en diciembre dijeron que iban trayendo un par de cosas de 110 millones de dólares que ya habían pagado de plata nuestra, de plata del guatemalteco, ¿verdad? Pero la historia hoy es completamente distinta. Y yo quisiera solo acotar ciertas cosas porque los guatemaltecos nos caracterizamos de, pues, yo tal vez no, perdón, no quisiera atacar a los guatemaltecos en absoluto. Yo soy guatemalteco. Pero lo que ante tanta destrucción, ante tantas noticias, se nos van olvidando pequeñitos detalles. Detalle número uno, el director de la UNOPS es el hermano de Acéfalo, Martín Arévalo de León. Él es el director de la UNOPS. Punto número uno. Él es el que dijo: "Miren, mira, hermano", yo no sé cómo se tratarán ellos, a vos como no tengo ni idea. "Mira, mira, hermanito, hermanote, ¿cómo se haya sido? Vos, para que esto sea jugoso, pásame 110 millones de dólares del principio". Y eso fue lo que acordaron. Número uno, ese es un gran factor. Esto es un negocio del hermano de Acéfalo, de la familia. En su momento, recuérdense que pasaron muchas cosas con las familias. A la exmujer la subió a recibir $14,000 en una embajada. O sea, recuérdense todo lo que pasó en ese momento, pero decían: "Ch, ch, 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 es la nueva primavera". Primera cosa. Segunda cosa, que es muy importante y relevante con el tema del UNOPS, es que no tenemos posibilidad de fiscalizar. No, pues, no, pues. Eso es bien. Dependencia de Naciones Unidas, ¿verdad vos? Como siempre, van con papito Naciones Unidas para tratar de acuerparse con esas instancias internacionales y no poder llegar a, no solo a fiscalizar, poder decir lo que dijeron ahorita la semana pasada, de que dependían del revertir una decisión de esa entidad internacional completamente nefasta que es Naciones Unidas, que realmente no es lo que nos han vendido a lo largo de los años, pero UNOPS ha estado presente y quiere estar presente en todas las cosas que hemos visto. Lo mencionábamos con vos en ese programa. Y otra cosa que decíamos era muy importante es, la quieren meter dentro del presupuesto nuevo. Ese era el año pasado, para el presupuesto de este año, y te recordarás, vos lees el presupuesto de este año y ves el término UNOPS metido como prioritaria para poder hacer obra pública, para poder hacer, ya no solo es el tema de medicamentos. Ya vimos que en el tema de medicamentos ya lo teníamos como antecedente, te recordarás, lo hablábamos la vez pasada, el X UNOPS cuando hicieron ese problema fue un Un fiasco. grave error. Sí. Fue un grave error de parte del ICS y lo dijo el ICS de esa forma. Las autoridades de aquel entonces cometimos un grave error el haber depositado confianza en la UNOPS. Sin embargo, eso no fue suficiente, eran millones igual en aquel entonces, no era tanto como ahorita. Ahorita les dieron carta libre de 900 millones de dólares de los guatemaltecos a lo largo de 47 meses era el contrato.
Y te imaginas que no solo fue eso, sino también en el presupuesto del 2025 le abren la puerta para obra pública, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Y es ya no solo a UNOPS, es a otras instancias de Naciones Unidas que volvemos al punto que vos mencionabas, la falta de fiscalización o la falta de alcance de poder fiscalizar a estas instancias internacionales a pesar que tienen plata nuestra en su haber y que no la estamos viendo en el país ahorita. Y creo que de ahí vamos a Y partir también con... sí, para es tal vez un término muy técnico, ¿verdad? El fiscalizar muy técnico o muy utilizado que no entendemos para qué. Fiscalizar, señores, es bien sencillo, para decir: "Miren, están comprando una aspirina, la aspirina cuesta 10, ¿la compraron a 10 o no?". En efecto, no la están comprando a 10, la están comprando más cara, para que usted sepa, guatemalteco. O sea, es decir, UNOPS vino a encarecer la medicina que ya compraba. No solo ya le dimos su mordida, su pequeña mordida, de $1,000,000 al mes. Eso es lo que se lleva de mordida estos hijos de su madre. Sí, el hermano de acéfalo, sino que también las medicinas vienen más caras. ¿Por qué será? Pues obviamente el moco que se queda. Pero ahorita Diego dijo una cosa que en ese momento dedicamos una hora en hablar de un y hay muchos temas aquí que hablar, pero quiero ir a un punto en particular. En ese momento comparamos el modelo del ICS. El ICS también tuvo un desabastecimiento, tuvo medicamentos más caros. Todo lo que está pasando ahorita lo dijimos en su momento. Hoy está pasando otra vez eso, señores. Em, pero dijimos, el desabastecimiento va a venir. Hace 2 días, un hospital de Zacapa, allá en Zacapa, allá en el oriente, que era muy poco probable que eso sucediera porque, pues, tenían una buena planificación. Los hospitales, para que sepa guatemalteco, cada director del hospital tiene su propia planificación. Es un ministerio que está también impuesto de esa forma por los globalistas, que cada hospital tiene su propia cabeza en las tomas de decisiones, en lo que compra y demás. Sí, se presta a irregularidades, se presta que un hospital compra una cosa la misma a 10 y el otro a 20, el doble. Zacapa no había tenido problemas. O Zacapa cerró porque UNOPS no le proveó los medicamentos, cerró consulta externa. Es decir, por ese jueguito que Acéfalo hizo con su hermanito, Martín, de hueviar plata, porque es corrupción. Pues, por si no sabían, pues, pero muchos de ustedes en Centeles van a decir: "Pero es corrupción de la buena, vos, así era, a esta hora sí esta dice vale". No, señores, es hueveo. Se están robando plata, están comprando medicamentos más caros y son tan incapaces que, a pesar de haberles dado un bolsón de $110,000,000, no pueden planificar para que un hospital pueda atender el medicamento. Cerró Zacapa. Sí, Entonces, ¿qué nos dice? Como dicen unos, el tiempo nos nos dio dio la razón. la razón. Y recuérdate que no solo es Zacapa. Ya el San Juan de Dios, hace una semana, salieron diciendo enfermeros y doctores, incluso fue un poquito más de una semana. Salió diciendo un doctor que estaba avalando el proceso de UNOPS en aquel entonces y que estaba completamente a favor, y decías que va a ser algo beneficioso, que no sé qué. Después salió quejándose de que estaban completamente desabastecidos. Y recuérdate que no era solo medicamento, era equipo. Sí, Era increíble ver que uno de los hospitales públicos más grandes del país no tenía un tomógrafo, sí, no tenía un equipo necesario y el equipo sí estaba en Guatemala, porque sí había un equipo de esos en Guatemala que estaba tirado bajo una dependencia del Ministerio de Gobernación, pero estaba tirado y abandonado desde hace 4 o 5 años, creo que fue la información pública, y no pudieron ni siquiera venir el ministro, porque me imagino que debe haber estado entre sus parrandas y todo, ¿verdad? Entre sus típicas parrandas, porque eso es lo único que saben hacer. Ya lo claro. hemos visto, ¿verdad? No es que me lo esté inventando aquí ni la esté tirando leña, es la verdad. Y si le duele la verdad, es su problema. Pero ya lo hemos visto que eso es lo único que saben hacer con nuestros recursos. Y el tomógrafo, yo no sé si al día de hoy ya está instalado, si al día de hoy ya está funcionando o qué, pero eso fue hace casi un mes. Y parte de los requisitos del cumplimiento del contrato de UNOPS, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, era equipar
hospitales. ¿Cómo están equipando hospitales si está completamente destruido el tomógrafo? Vos viste las imágenes, las vimos todos. El área donde estaba ubicado el espacio estaba completamente destruido. Entonces decís, realmente, o sea, todavía le siguen creyendo a esta primavera democrática luego de que se ha evidenciado que no solo no han logrado hacer nada durante 16 meses, porque ya pasaron 16 meses donde no han hecho nada bueno por el país. Sí han hecho mucho daño, daño, destrucción. Han querido venir a destruir lo poco que teníamos en Guatemala y lo poco que nos ha costado a los guatemaltecos levantar este país. Y eso es lo que han querido venir a destruir. Todos los ideales y todos los principios que como guatemaltecos teníamos. Ah, no, hay que venir a destruirlos porque esa es la primavera democrática. Esa es la real primavera democrática, la primavera que tenía como objetivo la Agenda 2030 y ahora la 2045. Pero yo no me voy a cansar de decirlo porque es la verdad. Fíjate vos que, y entrando para entrar en otros temas, esto nace, mucha por favor investigue. Hay una instancia a nivel de América Latina que se llama la CELAC. Sí. No sé si han visto. En la CELAC, para que tengan referencia, cuando Trump viene y dice que le va a zampar aranceles a todo el mundo, con una estrategia, creo yo, magistral por parte de un presidente, porque hizo temblar al mundo y lo que hizo fue, vengan para acá, vamos a negociar mejores condiciones para mi país. ¿Cuánto quisiera yo que eso pasara con un presidente en Guatemala? No lo tenemos lamentablemente. Este imbécil se fue a sentar con la CELAC. En la CELAC sacan un pronunciamiento. ¿Cuál creen que fue? Ah, nosotros no vamos a negociar. Ah, no. Muy bien. Pero lo que estamos viendo, el comportamiento de Acéfalo y la Mara de Semilla, Sí. es un comportamiento como todos los miembros de la CELAC. Hace unos días, el presidente de Costa Rica sale diciendo que, ¿cómo se llama la chancletuda esta, vos? Que no me cabe en la cabeza pensar decirle primera dama. No, no, no. Yo cuánto quisiera una primera dama como las de los otros países. Ya no la de Ecuador, mucha fortuna, dama. Ya vieron la reina de España, una dama. La primera dama de Estados Unidos, no digamos. La chancletuda que tenemos acá, la gran puta. Pero sale diciendo que la chancletuda, esa misma, estaba en México exiliada. Ojo, Sí. fue parte de su discurso para decir, ¿por qué? Porque él también cometió ilícitos y una instancia independiente en Costa Rica, llámese el Ministerio Público, pues lo está investigando. Y él para zafarse y decir, es que esto es una persecución para todos nosotros los celaqueños. No, hombre, todos ustedes zurdos de mierdas que van a destruir esos países. Son persecución para ustedes, por corruptos, por ladrones, por ilícitos que cometieron. Entonces dice, ay, ¿cómo hacer eso que la chancletuda esa? Que es que de verdad, Ese peinado. que se está peinando el presupuesto, la pisada que agarró y se huevió para su baby shower. Esa misma, dicen que estaba exiliada. ¿Con qué fin? Para agarrar ese relato y decir, a todos nos están persiguiendo. Pero ese modelo de CELAC, y por eso quiero entrar ya a la parte legal, ellos y se presentan en los países que están gobernados por estos incapaces, por estos destructores, por estos socialistoides, por estos zurdos de mierda. Llegan y no hay ley que para ellos exista Totalmente. y pasan por encima de todo. Claro. Y a ellos me quiero entrar más en materia con vos. Gracias a vos y a guatemaltecos distinguidos de renombre y patriotas de verdad, valientes de verdad, porque muchos, lo hablábamos afuera del aire, vos, buen trabajo, vos, Lick. Sí, cerote, pero yo no te miro al lado mío, pues. O sea, este es mi país como es tuyo. Estoy defendiendo nuestros intereses, pero vos hiciste un paso adelante y has interpuesto varios recursos para defender la legalidad, la constitución, sino para qué estaba mucha. Hablemos del tema del CUI y el NIT. Ujú. Pues mira, recordate que esto tiene dos líneas. La ley de los agropecuarios el año pasado, la 31-2024, o de los ganaderos, como mal la llamaron, que obviamente no voy a entrar a hablar del tema de cómo los beneficiaron al sector, sino más que todo cómo nos quisieron meter un gol la SAT.
porque fue la SAT la que introdujo esa modificación del artículo 120 del Código Tributario, y lo que ellos querían era darle un nuevo enfoque, una nueva aplicación al NIT, cosas que tal vez ya estaban antes en otras leyes o en otras disposiciones, pero lo que querían era que el NIT lo usáramos en todo. Lo usaras para cuando fueras literalmente casi que al baño, lo usaras cuando estuvieras en una conversación telefónica, lo usaras cuando hicieras una transferencia electrónica. Entonces, ¿qué era lo que iba a pasar? Te iban a triangular exactamente qué hacías, qué no hacías, qué pensabas, qué Que no la agenda pensabas. globalista es lo 2030 que vos muy bien llamaste, o el 2045, Es un control absoluto de lo que estás del haciendo. comportamiento del ser humano en sus países, Totalmente. Y eso es sumamente peligroso en manos, en malas manos, en cualquier mano. en cualquier Te mano. quitan tu libertad. Porque cualquier mano se convierte y se da la vuelta en cualquier momento y se pervierte, digamos, la buena intención. ¿Qué era en aquel entonces? Introdujeron esas modificaciones en el 120, pero ese no era el peor de todos. El peor de todas las modificaciones fue la que vino con la unificación del NIT y del CUI, que fue una resolución de la SAT. ¿Qué era lo que, la legalidad, que era lo que, si nos vamos muy a lo legal, qué era lo que estábamos viendo? En el 71 se crea el Registro Tributario Unificado, el registro específico de control por parte del Estado con relación a temas de impuestos. Que es el NIT, el Es el NIT. número NIT. A raíz de eso se crea un NIT y cada uno de nosotros, mayores de 18 años, teníamos que tener un NIT para poder tener o formar parte de ese control del Estado. Y obviamente ahí estaba desde el 71 y está clarísimo cuáles son, está enmarcado, digamos, cuáles son las funciones de la ahora SAT. En aquel entonces era otra entidad, pero dependía del Ministerio de Hacienda, pues, Siempre ¿verdad? temas tributarios, pues. Hacienda, después Finanzas y hoy SAT. Y al final de cuentas, eso era por este lado. Y por el lado, digamos, de identificación personal, estábamos hablando de un registro civil que venía obviamente de mucho antes, mucho tiempo anterior, que estaba a cargo de las municipalidades. Con la cédula. Un registro civil que estaba obviamente encargado de tu identificación desde que nacías, obviamente, hasta que morías, ¿verdad? Te controlaban todo, Y pero es un registro completamente distinto a un registro tributario. Son dos registros que nacieron con relación a dos leyes completamente distintas. Y cada uno especificaba para qué servía, ¿verdad? Uno es de identificación y el otro es de control. Entonces, ¿qué vino el superintendente interino? Porque no me he cansado de decir que era interino, que este desgobierno, este desastre, este mamarracho de personas que están ahí, lo único que se han enfocado es en poner interinos. Te recordarás casos es que nadie les quiere hacer particulares. nadie les, o sea, ¿quién quiere meterse a trabajar con ellos? Vamos? Nadie cuerdos. Recordate, Dirección General de Aeronáutica Civil, encabezada por una persona que es interina. Lleva 16 meses en el cargo y no ha hecho nada. Y Es que es interina, vamos. entró al cargo, de ahí la subieron a interina y de ahí la reeligieron. Por cierto, ahí la religió uno de los viceministros de gobernación, de gobernación, sí, en este año, ¿verdad? Entonces, solo te imaginarás cómo es que lo están haciendo. Es imposible que un interinato dure 16 meses. Totalmente de acuerdo, claro. Entonces, O sea, pero regresando, cualquier chance, vas, te dan 3 meses. Ya diste la talla, papito, pase adelante, pues. pase Aquí está su contrato firmado. bueno, Una vez que no dio la talla, disculpe. gracias por su Gracias, servicio, gracias por sus servicios, gracias por... pruebe otro día. Bueno, Dios. Cabal. Pero no, aquí es el campo, digamos, de acción para los interinos. Y ya lo vimos en el Ministerio de Comunicaciones, fue exactamente la misma cosa, ¿verdad vos? Ese lapso que hubo entre un ministro saliente, la ministra interina, y después que pasaban a otro ministro. Porque del sexto o séptimo ministro, vamos. O sea, Total. puedo hacer Pero sí, un desastre, ¿verdad vos? un Y desastre. dije gobernación, pero era comunicaciones. Tuve un lapsus ahí. No, Ana, lo corrijo yo antes de que empiecen los zurditos a aprovecharse. Lo estaba tirando, pero mira, está bien. Hagan, que hagan, Chance, denle mucha. algo que hagan. Lleven Cushcún a la casa. Denlo. Cabal. La cosa es que viene este superintendente interino y emite esta resolución sin tener una disposición del Congreso que se lo permitiera. Ujú. Porque si están las disposiciones en ley del Congreso de la República, emanadas de un Congreso de la República, no puedes hacer, Por nadie puede modificar eso si no es el Congreso.
Y por eso presentamos esa acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque el superintendente interino, Pocus, te recordarás que era el que estaba ahí, emitió esta resolución violando completamente la estructura jerárquica del país. Y no solo la estructura jerárquica, sino la división de poderes que existe en nuestro país. La parte republicana, ya sabemos que a ellos les vale muy poco. Bravos, ellos gritan democracia, democracia, democracia y no saben ni siquiera qué es lo que están gritando. Repiten como imbéciles. Y perdón que lo diga de esa forma, pero Es que no hay eso es lo que hace. yo hubiera expresado un poquito más agresivo. Lo puedo decir como zurdos de mierda si querés, ahí está. Ahí está. Entonces ahí está. Es que hay que decirlo, ¿verdad vos? Pero lo han repetido y lo vienen repitiendo. Sí, Y lo van a seguir repitiendo porque es total. el único cassette que tienen en la cabeza es golpista o sos corrupto cuando no tenés ni una sola acción presentada en el Ministerio Público ni nunca has participado en temas públicos, por lo menos digamos yo en mi caso, pero yo soy golpista, soy corrupto y soy lo que quieran. Qué bueno, por ellos. A mí solo energía me da para seguir. La cosa es que vienen y presentan esta resolución. Con esta resolución trataron de destruir completamente la estructura constitucional del país. Y por eso es que se presenta esa acción Básicamente lo que querían para que la gente entienda es que nos la metieron así suavecita, suavecito. ni tanto. Como son torpes también, es que son bien verdaderamente, bueno, gracias a Dios, muchas son tan mulas, porque si no estaríamos más jodidos. Lo que querían era controlar absolutamente todo nuestro movimiento. Que el DPI ya se volviera básicamente el NIT, entonces vos con tu DPI lo tenías que presentar en absolutamente todos lados y te iban a medir, como vos decís, hasta la ida al baño. Sí. Es un control poblacional. Lo más uno de los derechos principales que tiene el ser humano es la libertad. Con esto iban a cooptar la libertad. Sí. No lo crearon ellos, ¿verdad? Por eso comencé con la CELAC. Y la CELAC es una dependencia, al final de cuentas, línea ideológica y también de imbéciles allá adentro de la ONU, esos mismos que quieren hacer esa agenda globalista que tanto lo hemos dicho y que conforme pasa el tiempo, no era conspiración, ya se dieron cuenta que van atrás de ella. Artículo 27 de la Convención de Viena. Otro tema, mira vos, un tema muy importante para Guate, un tema fundamental. Ya no voy a decir muy importante, es un tema fundamental de Guate. ¿Qué es lo que trataron de hacer? Ojo, porque obviamente Guate ya se defendió y nos defendimos a través de más de 15 acciones legales, entre denuncias en el Ministerio Público, entre amparos e inconstitucionalidades que se presentaron. Pero voy a hacer una observación ahí, una acotación. Mucha, eran 15, Sí. 20 personas, 30, digamos, más o menos. 50. Somos 18 millones de guatemaltecos. ¿Y el resto dónde estaban? Usted guatemalteco, en esto que está hablando el abogado, ¿dónde estaba? Le cuesta llegar al fin de mes, ¿verdad? No llega para los útiles del colegio. Cuando va de un punto A a un punto B, hace desmadre su carro, si es que tiene, porque probablemente muchos guatemaltecos ni siquiera carro tienen. Entonces, 30 pegando y poniendo el pecho. ¡Ah! Es momento de salir, apoyar a gente como Diego y a todos los abogados que lo hicieron. Perdón, pero lo tenía que decir Diego Gracias. porque esto vos, en cierta forma, desgasta. Hablamos con UNOPS, lo dijimos en su momento, yo no vi a nadie más. El análisis que se hizo en ese programa fue una hora detallada De todo el contrato. de todo el contrato, de las ilegalidades. Sus anexos. Anexo, Parece que eran 5 anexos. no lo leímos, ¿te recordás? Lo preparamos y qué vamos a decir, es una cosa así. Bueno, leámoslo todo, lo leímos, lo masticamos, pues, se los dijimos, miren, nos van a meter el huevo. Zacapa, bien jodida. Hospital General de San Juan de Dios, bien jodido. Gente muriéndose por el UNOPS. Entonces ahora pongan atención al artículo 27 de la Convención de Viena. Perdón, Diego, dale. Dale, no te preocupes. Solo ahora haciendo un paréntesis de lo que estabas hablando, hay un amparo que yo presenté junto a otra abogada del tema de DUNOPS y la Corte de Constitucionalidad al día de hoy no lo ha resuelto. Ojo con esos temas, ¿verdad vos? Porque la responsabilidad hasta dónde llega, Claro. ¿verdad? El permitir este tipo de abusos que estamos viendo hoy, el desabastecimiento que eso puede llegar a afectar muchas veces la vida de una persona. Porque si no están esos tomógrafos, digamos, por ejemplo, en el San Juan de Dios, no está el tomógrafo, ¿cómo puedes detectar si realmente tiene algo a lo interno de su cuerpo?
¿cómo puedes hacer esos exámenes? Los tenés que mandar o al Roosevelt. El Roosevelt ya está topado, ya no da Artículo más. 93, 94 o por ahí, vos sos abogado, yo no soy abogado. Pero fíjense, muchacha, que yo cuando fui diputado sí interpuse un amparo y me lo otorgó en definitiva esa corte y Chaira, y lo cual me sorprendió, para que el derecho a la salud, el acceso a la salud, es un derecho del guatemalteco. Correcto. Ojo todos los que están ahí, incluyendo unos magistrados que se están metiendo a juegos políticos, lo cual no deberían. Se murieron gente por este convenio, ¿no? Hay un recurso pendiente. Yo no entiendo por qué no lo hacen, pues, o sea, porque no es el momento político. ¿Cuál es el momento político? Después de que se mueran cuánta gente. Hay que pensarlo. Recuérdense que el funcionario tiene 20 años y al final de cuentas eso hay responsabilidad que pagar. Sí. Artículo 27, porque a mí ese sí le quiero entrar de lleno, que hay un Iremos, tema muy importante con ahí. gusto. Mira, en dos platos, ¿qué es lo que dice el artículo 27? ¿O cómo llegamos hasta este punto? Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Ojo, no es una convención de derechos humanos de la OEA, como salió, ya sabes, una persona ahí diciendo que eso era. El asesor 154. No, 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 es una señora ahí, poco, que bien arreglada, que sale haciendo sus TikToks. Ah, Chaira, sí. Sí, pero salió diciendo que era otro instrumento internacional cuando la OEA no tiene nada que ver con convenciones de derechos humanos. O sea, nos dicen a nosotros malinformadores, pero ellos ni siquiera se pueden empapar a la hora de opinar o No les llega, malinformar. no les llega. Pero bueno, no, no, lo que pasa es que no logran No llega. vos. Entonces, la cosa es que es Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. En inglés es The Treaty of Treaties, así lo denominan, ¿verdad vos? ¿Por qué? Porque es el tratado, el primer tratado en 1969 en Viena, Austria. Ahí es donde se firma, donde se suscribe. Y lo que contiene es principios generales para el resto de los tratados que se vayan a suscribir. Tratados, convenciones, instrumentos Entre países, internacionales. entre Entre países, organizaciones y demás. entonces son las reglas claras, digamos, de interpretación o de manejo de los demás instrumentos internacionales. Nosotros lo suscribimos en el 69, había varias reservas en aquel entonces. Por ejemplo, una de ellas era el 11 y el 12. Estábamos hablando de la Constitución del 65. Nosotros teníamos Cuando hablas de reserva, solo para explicar qué es, para que la gente entienda, ¿qué es una limitación en cuanto a la forma de aplicabilidad de una disposición específica. Digamos, por ejemplo, y lo voy a explicar un poquito más concreto con el 27, pero es cómo el Estado, para no decir no lo voy a cumplir, cómo sí lo puedo cumplir, ¿verdad? O definitivamente no lo puedo cumplir. Es una eh, manifestación unilateral, como dice el propio convenio, del Estado frente a la forma como va Es decir, yo a firmo el ejecutar. convenio de Viena, mucha, pero el artículo 11, 10 y el 27, Por esta razón no es, puedo. Guatemala no va a cumplir en esa parte. Eso es. Eso es. Esa es la reserva. Eso es, o lo puedo aplicar de esta forma, que es como hicieron el 27. Ya, Ahorita te voy a contar cómo. Esto estábamos dentro del marco de la Constitución del 65. ya. Obviamente era la Constitución anterior a la de ahorita. Sale la del 85 y Guate todavía no lo había ni aceptado ni ratificado. El convenio de Viena. El convenio de A Viena pesar de haber sido firmado en el 60. del 69. Ya. Entonces pasaron, imagínate, el proceso se empieza en el 96, se termina en el 97. Mira vos, ya pasaron 20 y pico de años desde que fue suscrito en Viena. Para ese momento ya teníamos la Constitución del 85. Una constitución que en 3 artículos principalmente dice que la constitución va por encima de cualquier norma, tratado, es lo que querrás, disposición judicial, lo que sea. 44, 175, 204 de la constitución. La constitución es la norma suprema de este país. Ahí quiero hacer solo, perdón, porque para los que no somos abogados, ¿qué es la Constitución, señoras? Y no me canso de decirlo. Es el pacto colectivo que nos permite a todos los guatemaltecos vivir en este gran país, independientemente de tu color de tu piel, de dónde vengas, el idioma que hables, porque tenemos, gracias a nuestra diversidad, 24 idiomas en Guatemala. Pero es nuestra norma. Entonces, la reserva lo que decía, no señores, aquí Guatemala se maneja como los guatemaltecos lo definimos, así de claro. Claro. Artículo 27. Entonces, viene el artículo 27, o viene el presidente en aquel entonces y el Congreso de aquel entonces y dicen, ojo, hay un artículo, el artículo 27, que dice que el Estado parte no puede justificar el incumplimiento
de un tratado internacional producto de su derecho interno. Y ahí tenemos que hablar un poquito de qué es derecho interno, y te lo voy a decir en dos platos. Para nosotros guatemaltecos, que tenemos el término derecho interno en el artículo 46, derecho interno para nosotros como guatemaltecos dentro de Guatemala se entiende todo lo que esté por debajo de la Constitución. Entonces, ¿qué era lo que decía el artículo 46 o qué es lo que dice el artículo 46? Dice, todos los tratados aceptados y ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno. Ojo, todo lo que esté por debajo de la Constitución. Nuestra interpretación interna de derecho interno es eso, pero en derecho internacional no es lo mismo. Derecho interno en derecho internacional es Constitución para abajo, es toda normativa, no importa si es la Constitución o lo más chiquito, digamos, en jerarquía, es todo el bloque de leyes de un país. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el Congreso? ¿Qué fue lo que hizo el presidente en el instrumento de ratificación del Convenio de Viena? Dijo, ojo, el artículo 27 dice derecho interno, significa que hasta la Constitución va incluida ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el artículo 2, literal C del instrumento de ratificación, agregaron o incluyeron esta nueva reserva, que era no reserva, no voy a aplicar el artículo 27, como mal informó el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, que él dijo es que, ¿Estás hablando de la palomita? sí, cabal, Pero sí, sí. Ujú. del tipo ese, de la persona que si la buscas, ojo, voy a hacer un paréntesis, si lo buscas en el directorio del Colegio de Abogados, ni siquiera sale. Es que, ¿qué ha hecho la palomita, vos? No tengo la menor idea qué ha hecho, pero sí, definitivamente no ha hecho nada. Bueno, ¿qué le ha hecho a Cefa? O a Céfalo a él. Bueno, no sé quién da y quién mete, no sé, bueno, perdón. Pues sí, Queremos saber, pues. sí, Pero la cosa es que, ¿qué es lo que pasa aquí? La mala información que nos dieron es, decían que no se podía aplicar el artículo, porque Guatemala había dicho que ese artículo no se aplicaba. Y ojo, eso no es lo que dice la reserva. Ni siquiera fueron a leer lo que dice la reserva para poder salir públicamente en nombre de la presidencia de la República a decir algo, ¿verdad vos? La reserva dice que Guatemala interpreta ese artículo que por derecho interno se entenderá toda disposición que no sea la Constitución, porque la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. claro. Entonces, clara interpretación lineal de lo que venimos desde que se emitió la Constitución, una lógica que emitieron los propios constituyentes en su oportunidad y que la Corte de Constitucionalidad ha respetado a lo largo del proceso. Entonces, ¿qué es lo que viene en el artículo 27 ahorita? Que tratan, ojo, y lo hicieron con las patas, como siempre hacen las cosas, lo hicieron de noche, con las patas, en época donde nadie podía hacer nada y sin publicidad del acto administrativo, ojo. Entonces, Que emitieron debería haber un acto administrativo, o sea, totalmente. no, Hubo un no acto hacerlo como lo administrativo. hacen ellos, que como no hay ley que se les aguante, pasaron por encima de todo. Entonces emiten, viene acéfalo, o esta cosa que está ahí sentada en la presidencia, el inepto Ujú. número uno, como lo digo yo, que está ahí sentado en la presidencia, vino y emitió junto con el ministro de Relaciones Exteriores y el secretario privado de la general, o el secretario privado de la presidencia, perdón, Guerrero Gárnica, lo que pertenece a la estructura de Semilla desde el partido político, porque hasta firma cosas como notario en el partido, vinieron y Como emitieron. Marsella, pues, o sea, él se puede ir al bote también. También, seguro. Habría que buscarle en qué ha participado, ¿verdad vos? Pero, y seguro, no es que no lo sepan, ¿verdad? Saben que están en la cuerda flojísima. Pero vienen y emiten este acuerdo, el 65-2025. Un acuerdo que, como digo, lo emitieron de noche y dicen, levantamos la reserva o Guatemala, el gobierno de la República de Guatemala, Uy, como que si fueran monarcas, vos. como que si ellos fueran todo, ¿verdad vos? Ellos obviamente se creen todo. El gobierno de la República de Guatemala levanta la reserva al artículo 27 y ¿qué hacen? Agarran ese instrumento sin publicarlo, como lo manda la Constitución. Vos sabes, cualquier acto administrativo tiene que ser público. Claro. Eso es un principio básico de la Y administración me pública. atrevo a decir que esto lo tenía que ver con entrar a conocer el Congreso también. Totalmente. Lo que pasa es que se fueron por esta línea. Y como le pusieron esa terminología de el gobierno de la República de Guatemala, ya te imaginarás los organismos internacionales como Naciones Unidas, Le brillaron los ojos, ya no vemos a tal que Guatemala, pues. Naciones Unidas, que es la depositaria de la convención, ¿verdad? Porque no es
Eso es cierto, se suscribió en Viena, pero tiene que haber un depositario que es el receptor de todas las Cuando él la comunicaciones. juega como la idiota esa. No, ese no, Ah, ok. nada Ok. no, ese sí estaba, pero bateando o se había fumado algo por ahí, O era semiera. seguro, seguro. Con la ministra de plano, ¿verdad vos? Sí, la gira. Leyendo el libro de la ministra. Sí, sí. La cosa es que eh, envían una notificación a Naciones Unidas para decirle, mire, Guatemala, con base en este acuerdo gubernativo, levantamos la reserva. Eso fue, recuerda que estamos hablando de acuerdo De la gubernativo ratificación 27 de marzo. y fue inmediata, casi que. Notificación el 10 de abril. Wow. Ojo con las fechas, ¿verdad? Estamos en Semana Santa. 10 de abril, Naciones Unidas contesta el 11 de abril. Sí, gobierno de Guatemala, nosotros tomamos nota que desde el 10 de abril, que fue cuando recibieron la notificación, Nos vamos a hartar Guatemala. nos comimos la soberanía de todos ustedes. Se han burlado de aquella abogada, hago el paréntesis, de aquella abogada castellanos que salió diciendo que estaban vendiendo la soberanía. Es cierto, Es cierto, es que ni siquiera vendimos porque no nos dieron nada a cambio. Bueno, a Céfalo tal vez, pero la entregamos. a nosotros la A regalaron. a los guatemaltecos nada. Y si no hubiéramos hecho nada en ese momento, hubiéramos perdido completamente Guatemala de forma absoluta Ilegalmente. e ilegalmente. Entonces vienen y cuando reciben la notificación de regreso, publican. Y no publicaron al día siguiente, publicaron el 5 de mayo, un lunes, que fue cuando empezaron a salir todas las noticias, miren lo que está pasando, qué es esto, de qué se trata, etcétera, etcétera, todo el mundo buscando información sobre qué era lo que decía la reserva específicamente, ¿verdad vos? Y cuando empezás a revisar todo el procedimiento lo hicieron sin consulta de la Corte de Constitucionalidad, que era obligatorio haberlo hecho, porque salió hasta el Procurador General de la Nación, este otro idiota, salió diciendo es que nos basamos en una opinión consultiva que se hizo en el 2007, que la hizo Berché con relación a la reserva del 11 y del 12. No tiene nada que ver. Vos, ¿cómo puede ser posible que un Procurador General de la Nación venga a decir que se basa en una opinión consultiva que no forma jurisprudencia, que no forma ley, que no forma doctrina legal de la Corte, no forma nada? Es simple y sencillamente una opinión de cómo se debe proceder, pero con relación a ese artículo en particular. Porque una opinión consultiva, ¿qué es? Es una pregunta o una serie de preguntas que le haces a la Corte de Constitucionalidad para que te conteste cómo es el procedimiento con relación a algo. Pero la Corte aclaró con estos amparos qué era lo que se refería. El 11 y el 12 tenía un procedimiento específico o no había ningún problema, digamos, constitucional y por eso dieron la opinión consultiva y hubo un proceso y un procedimiento que siguieron dentro del Congreso para poder levantar finalmente esa reserva. Como debería Como ser. debió haber sido. Por eso no estaba mal. Tenía que haber pasado por el Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso decide o el Congreso legisla y el Ejecutivo ejecuta. ¿Verdad vos? Esa es la división de poderes. Cualquier convenio internacional, Claro. el Congreso lo tiene que venir a ratificar. Eso es parte de nuestro Totalmente. marco legal. Entonces se saltaron ese paso, se saltaron el paso de la opinión consultiva, no lo hicieron, nunca se pusieron a pensar de que, bueno, sí lo sabían, pues obviamente, Todo lo por eso lo hicieron, por eso lo hicieron hicieron de noche, Pancho Peludo abajo. pero no quisieron, digamos, aceptar que había una superioridad de la Constitución frente a tratados internacionales y que no podíamos vender el país de esa forma. Típico zurdo de mierda, y lo vuelvo a decir, ¿verdad vos? Que trata de vender su país y no le importa recibir 5, 10, 15, 20 millones, Ellos reciben los 5. porque eso es lo que les gusta, ¿verdad? Ellos Recibir plata, pero clavar al resto del país. Claro. Entonces, no solo lo hicieron de forma mala, de noche, etcétera, etcétera, el procedimiento es malo, la falta de consulta es otra aberración jurídica y el Congreso lo dejaron a un lado. Si vos pensabas que las consecuencias del serranazo, digamos, o el autogolpe de Estado del 90 era un tema enorme y un golpe constitucional al país, Esto era peor. el que hicieron ahorita fue peor, porque involucraron una instancia internacional y le cedieron la soberanía a una instancia internacional. Ya no fue a un guatemalteco, un guate. Como lo hizo Serrano. Y la Corte no, la Corte no lo pudo revertir tan fácilmente como lo hicieron en aquel entonces. Es más, al día de hoy vos te metes a la página de Naciones Unidas. Tiene una sección de documentos y una sección de notificaciones y recepción de información relacionada con todos los convenios. Y solo está anotada
el levantamiento de reserva que hizo Acéfalo el 10 de abril. Ni siquiera está anotada lo que supuestamente fueron a decir al Congreso. Digo supuestamente porque todo siempre lo que dicen es mentira, vamos. Ayer dijeron en el Congreso con un diputado o ante una bancada, dijeron que la notificación ya la habían enviado. Y es mentira. Pero si te vas a la Yo página creo que ya la CC, Dirección Regular de la de vía ejecutoria les pidió que la notificación. habría que ver qué es lo que viene, qué es lo que va a resolver ahorita la Corte Constitucional. Ahora pregunto, Esta Diego, falta porque yo, con lo que nos decís y yo por ahí a mi línea de pensamiento, esto sí fue peor que el golpe de Estado, pues. totalmente. Porque esto fue, ya aquí está mi país, hagan lo que ustedes quieran con él. Y te voy a decir lo que hicieron. Si lo querés ver gráficamente, y perdón que voy a hacer esto, pero la Constitución la hicieron así. Para ellos, esto hicieron, ¿ve? Pero ¿bajo qué mandato? ¿Cómo? Ellos no tienen la potestad de hacerlo. Para poder modificar la Constitución hay procedimientos. Claro, Para poder hacer los procedimientos dentro del Estado hay eso, procedimientos. hay leyes. Hay leyes, hay cosas que tenés que seguir, instancias a las que tenés que visitar. Y ellos les peló. Dijeron, lo vamos a hacer de nuestra forma, típico zurdo de mierda, lo Como vamos a lo hacer. sé, y por eso digo, es que ellos tienen un comportamiento que es el Correcto, mismo en los diferentes países donde están estos hijos de su madre. correcto. Y les peló el tema de la soberanía, que la soberanía radica en el pueblo y es delegada a las autoridades bajo pueblo. responsabilidad específica de ellos. Pero no dice en ningún lado, vamos a delegar la soberanía en instancias internacionales. Y lo que hicieron fue, ok, convirtieron todo tipo de tratado que no era de materia de derechos humanos, que estaba como una ley normal en el país, porque ese es el proceso, pues, verá, vos más que nadie lo sabe, es una ley ordinaria del país. Lo que hicieron fue esto, ¡pum! La pusieron o la sobreposicionaron por encima de la Constitución. Y el artículo 46, que decía que tenía preeminencia sobre otras disposiciones, pero no la Constitución, lo anularon por completo y pasaron todos los tratados arriba de la Constitución. ¿Por qué? Porque al quitar esa reserva, derecho interno a nivel internacional, de Constitución para abajo. Es muy claro de verlo. Sí, los Es muy de claro de afuera solo entenderlo. miran, es un paquete y hoy me está regalando el paquete, todas sus leyes ya no sirven, yo voy a decir qué hacer. Todas sus leyes haga lo que quiera, pero nosotros ahora mandamos. Y era un tema muy, muy obvio, digamos, si querés empezar a unir tiempos. ¿Qué fue lo que pasó la semana pasada en OMS? No sé si puedo decir mucho de ese tema para que no te vayan a censurar, Dale, hombre, si pero aquí se habla como es la cosa, hombre. el año pasado, la semana pasada fue una asamblea en la Organización Mundial de la Salud en donde se terminó de aprobar el tratado pandémico. Ujú. ¿Y qué fue lo que aprobaron el año pasado? Te recordarás, vos y yo lo discutimos también en alguna oportunidad, la ley de vacunación, que le daba una facultad de poder comprar temas a través de OMS, OPS y toda esa estructura de UNOPS, etcétera, 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 de medicamentos en época de pandemia. Y que la vacunación era opcional, negativo, torre. En época de pandemia, Te obligan. bajo este paraguas del tratado pandémico, pone tu bracito, mano. ¿O dónde lo pongo? O si pongo, o qué otra parte del cuerpo pongo para que me vacunen, ¿verdad vos? Entonces, realmente, aquí es donde empezamos a ver que como vos empezaste el programa, se los dijimos en su momento. Y no es que no se esté cumpliendo. No es conspiración. No es conspiración, nada ha sido conspiración. Todo lo que hemos venido enmarcando, digamos, lo han venido cumpliendo. ¿Por qué? Nos logramos anticipar a ellos en ciertas cosas, pero ellos vienen con una agenda marcada. Y una agenda que no es de ellos, obviamente, ¿verdad vos? Porque es eso Yo lo que... siempre, mira, yo siempre he dicho aquí, bueno, no lo dije yo, lo ratifiqué con un invitado de altura, Ricardo Méndez Ruiz, él lo decía, hay un chairito ahí. Lo vimos la vez pasada, porque hace 2 programas tuve aquí la oportunidad de tener a un ex semillero que se arrepintió de haberlo sido y me contó la sopa, pues. Ahí nos dicen cuándo se arma la mara de semilla. Fue en el Paraninfo Universitario, nacen de unos destructores del país y entre ellos había un chairito que tiene su podcast ahí. Él decía, aquí estamos en guerra. Sí. Y yo, ¿cómo así?
Y Ricardo Méndez Ruiz me dice, mira Luis, estamos en guerra. Esta gente está en guerra. En una guerra, lo primero que tenemos que identificar es el enemigo. Correcto. Si no, ¿para dónde? O sea, nos caen los cuentazos por todos lados. ¿Y a quién le pegamos de vuelta? Pues es como una camorra del colegio. Nos caen por todos lados. ¿Y a quién le pego yo? El enemigo está muy claro. Y son los globalistas. Pero para irlo aterrizando, es Naciones Unidas. Todos esos quieren Guatemala. Lo trataron de hacer con la CICIG. La sacamos. Gracias a Dios. Y gracias al presidente Morales y a otros guatemaltecos valientes que nos pusimos el pecho por Guatemala. Hoy Diego puso el pecho por Guatemala por ese artículo 27. Siguen atacándonos, señores. Acéfalo solo es un títere de estos hijos de la gran puta. Solo un títere. Le salió choco el títere, eso sí. Huevón, borracho, maricón, puta. Cecero, te le salió gacho. Gracias a Dios. Pero el ataque sigue, la guerra continúa y nos están tratando de cooptar y nos están tratando de hueviar nuestro país Claro. por una u otra forma. Eso fue lo que hicieron y gracias a Diego y a 30 guatemaltecos más, 30 de 18 millones, por favor, hombre. La batalla tenemos que ponernos hoy por hoy las botas y salir a luchar contra estos hijos de la gran puta. Porque hoy es acéfalo, mañana ¿quién nos van a mandar? Hoy fue el artículo 27, ayer fue la CICIG, mató la CICIG. Anteayer y ahorita está el UNOPS, se está muriendo gente porque no tienen medicamentos. Y para mientras, los demás, ¿qué van a hacer? ¿Esperar? Estamos en guerra, salgamos a luchar por el país. Y fíjate vos, por eso el artículo 27 era importante, no sabía la magnitud y qué bueno que lo aclaras, fue peor que el golpe de Estado, Total. que cualquier golpe de Estado que ha pasado en Guatemala. Totalmente. Porque aquí era yo guatemalteco, te voy a huevear a vos el poder y te doy golpe de Estado. Sí. Serrano, Congreso a la mierda, yo me quedo con el poder del Congreso. Pero es guatemalteco con guatemalteco. Aquí Claro. fue Claro. con un ente internacional, No pues. tenías que irle a notificar a nadie, ¿verdad? Vos, mira, revertimos este proceso, a lo interno corregimos el camino, nada. Aquí hay dos cosas que no, que te lo voy a hacer como un paréntesis del tema. Hay dos cosas que resolvió la Corte con relación a los amparos. Y dijo, usted, ministro de Relaciones Exteriores, que por cierto ahorita está en ¿qué es? Una cruzada en Estados Unidos, ¿verdad? Vos, de no sé qué rollos, en lugar de estar cumpliendo una resolución de la Corte de Constitucionalidad y de cerciorarse que esa resolución se cumpla. ¿Sabes? Debería ser en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, verificando de que verdaderamente es verificado. Totalmente, totalmente. Eso debió haber sido si es el canciller del país, ¿verdad? Vos es el representante diplomático del país ante Destinado los por tres. ese que es el reencargado de la política exterior. Claro, pero como no lo hacen, hay consecuencias, ¿verdad vos? Lo que pasa es que no nos están tratando Ahora, hay de delitos que cometió Acéfalo y la clica que tiene totalmente. ahorita con esto, ¿no? Violación a la Constitución, Sedición. traición a la patria, sedición, no digamos, ¿verdad vos? Destrucción del orden constitucional, lo que querrás. Hay N cantidad de... Ahora, Y ojo, vámonos en esa línea, en esa misma línea, porque esto fue un delito en flagrancia. O sea, aquí llegaron al máximo delito que un guatemalteco puede hacer. Fue una traición a la patria. Se pasaron por el arco del triunfo todo lo que hoy por hoy los guatemaltecos hemos construido, bien o mal, por años, por años, décadas. Somos una democracia por joven, sí, años. podemos mejorar, sí, pero es que hoy se pasaron. ¿Quién lo mete al bote, vos? Hay que ver quién es el primero, vos. ¿Quién es el legalmente quién va por ese hijo de la gran puta que está en la piscina ahorita con calefacción? No, se fue a Japón. Puta. Perdón, muchas se fue a Japón. Ahora es en Taiwán también. ¿Sabe? Y ese es hijo de la gran puta. ¿Quién lo mete al bote, pues? Nadie, nadie. A cómo van las cosas, hay que ponerle atención a lo siguiente, vos. La Corte resolvió dos temas. Uno, tienen que revertir la notificación que hicieron mal hecha. Ahí hay una fundamentación muy buena de la Corte con relación a este tema. Y dos, cerciórese de que la suspensión ante Naciones Unidas surte efectos. O sea, lo obliga, lo que le dijo fue, en pocas palabras, Carlos Martínez, en lugar de ponerte rodilleras e ir a ver a quién le chupas el pito para que tratar de congraciarte con ellos, anda a la sede de Naciones Unidas. Está en Nueva York, por si no ha sido. Bueno, seguramente ha sido a que te violen, o a dar el chiquito, como lo has dado. Pero anda, cerciorate, significa, andale a decir, mucha, ese documento, metimos las patas, quítenlo.
bájenlo de la red. Digan a los demás, Guatemala ya no la regalamos, pues. Si no hace eso, es un desacato a una resolución. Hay un apercibimiento. En la misma resolución dice bajo apercibimiento, según la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Entonces, si no cumplen, aguas. Aguas. Y la indicación o la orden, vos, está para los dos. Para Arévalo, el títere, bravos, y para el ministro de Relaciones Exteriores. Y no digamos, toda la demás clica que está por debajo, toda la MS, bravos, que forma parte de esta estructura, los asesores, el secretario de Comunicación Social de la presidencia, que mal informó a la población y habló en nombre de la presidencia, vos. PGN, Porque es empleado de la presidencia de la República y es empleado tuyo y mío. claro. Bravos, porque nosotros le pagamos con nuestros impuestos Y de todos todos los los sueldos. Así es. El asesor 154 porque participó dentro de todo esto. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. ¿Ves? La planilla que tanto cuestionamos que era de ellos mismos, porque hasta ellos mismos la promovieron con fondos públicos dentro de las plataformas del Estado. ¿Verdad? Lo decía yo en enero, cuando fue todo el tema de la elección del Colegio de Abogados y Notarios. Pero nadie hizo nada, vamos. Los 40 y pico mil abogados, todos, no, hombre, no va a pasar nada, que no sé qué, que no sé cuántos, que hay controles, que por aquí, que por allá. Pero la ilegalidad que cometieron los miembros de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala al sacar un comunicado que fue el 11 más o menos de mayo, cuando dijeron los abogados que mal informen, aténganse las consecuencias. Esa era la indirecta que sacaron dentro del comunicado. Yo me pregunto, ¿quién emitió ese comunicado? Porque no está firmado por nadie. Pero te das cuenta el alcance de estas declaraciones, vamos. Porque encima de todo, posterior sale la corte y nunca revirtieron el comunicado. Ahí está cargado en las páginas del colegio, está reposteado por la persona que ocupa o mal ocupa hoy la presidencia de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, está reposteado en sus redes sociales y es preocupante el hecho de que traten de callarnos a los guatemaltecos cuando yo tengo mis derechos como guatemalteco de poderme opinar. Ahora mira vos, ante tanta cagada, yo realmente estoy sumamente sorprendido. O el tipo de droga que se zampan, el alucinógeno que estos hijos de la gran puta se toman todos los días en el Hawái. Y lo digo de esa forma porque ante esa, miren mucha, han destruido el país, 16 meses, desastre. Todo lo que semilla toca, destruye. Va. Ilegalidades por todos lados. Hacen algo y alguien tiene que venir a componerle la plana porque no saben qué chingados hacer. Y ante eso, fíjate vos que sale esa mulita y crea el partido Raíces. Dicen, nosotros vamos a rescatar Guatemala. ¿De quién? Cerote, si fueron ustedes los que los hicieron mierda. Y ahora salen renovados. Salen renovados con un partido que se llama Raíces. Pero Raíces, como todos. La raíz del mal son ustedes. Sí, Tienen que entenderlo. De 23 diputados que hoy por hoy llegan de una forma ilegal al Congreso, que no deberían de estar en el Congreso. De esos 23, Samulita y compañía jalan un grupo de 15 y se quedan 8 únicamente con Acéfalo y la Chupito. Deben de ser mucha chairos y todo, pero debe ser muy desesperado. Ya me imagino esas reuniones planificando el país. ¿Qué hagan, pues? O sea, puta. Arman Raíces. Y vos sacaste un tweet también, porque sacan Raíces, y como estos pisados sí son cabrones, pues hay que darle mérito de algo. Comunicacionalmente siempre se reúnen, siempre se agrupan, como son tan poquitos, dicen, puta, la unidad hace la fuerza, y en efecto, hacen una foto. Claro. Tienen una buena comunicación, digámoslo así. Sacan de repente, para mi sorpresa, puta, pero si hace 3 días estabas viendo si hacías algo y de repente, ¡pum!, una conglomeración de, dice él, 800, yo no creo que hagan 800, pero había gente. ¡Pum!, una cuenta de X con 20,000 seguidores. Dije yo, a la gran plita, no puede ser. ¿Qué Y ahí no. significa? Es no. ¿Qué pasó ahí vos? Mira vos, es una página que formaron en el 2019.
Era muy fácil encontrarlo vos. Te vas, hoy ya no existe esa cuenta porque ni modo, ya la quitaron, pero si buscas tweets, encontrás @semilla Evo, así se llamaba, Semilla Evoluciona, se llamaba la cuenta, que originalmente no era Semilla Evoluciona, sino era el Distrito Central de Guatemala de Bancada Semilla, no sé qué jodidos. Como cada rato vienen migrando, babos, pero siempre tratan de engañar, porque no es una cuenta nueva. No es un partido nuevo, o sea, un partido sí es nuevo, pero la línea, digamos, de acción sigue siendo engañando a la gente. Es que ahora tenemos 21,000 seguidores, huechos. La cuenta empezó en el 2019, que es cuando empiezan la campaña, digamos, pública. Ellos y participar, digamos, que participó este Samulita y todo su clica, ¿verdad vos? Que fue la primera ronda de elección cuando trataron de impulsar Tel Maldana, que no lo lograron, te recordarás, y que fue, ahí todavía no era tan claro, digamos, todo el nivel de ilegalidades que habían cometido a lo largo de la creación del partido. Te imaginarás lo que hicieron en aquel entonces, ya te imaginarás lo que van a hacer para este. Mira vos. Es que el Tribunal Supremo Electoral ahora tiene que, ¿qué fue lo que dijeron? Tiene que ser más rápido en los procesos administrativos. Pero si es que no se trata de que el Tribunal Supremo Electoral tenga que hacer más rápido los procesos, sino que se cumpla la ley dentro de la creación de una estructura política. Pero ya sabemos cómo son, bravos. Hay un trasfondo del por qué es lo que pasa y lo voy a hacer brevemente, creo que eso da para más. Te voy a dar mi lectura política que pasó, con mucho fundamento de lo que verdaderamente pasó. Hace 2 semanas, ustedes se recordarán, el Presichonte, pues, estaba desesperado, quería, mantener, a pesar de sus ilegalidades, la junta directiva. Eso conllevaba, ciertos riesgos, por no decir riesgos, sino que ya él ya no era presidente, lo hemos explicado en varias ocasiones, el presidente del Congreso depende de la voluntad y del apoyo del resto, no es más allá de un solo voto, pero en su momento le va y le vende a Acéfalo lo siguiente: "Señor Acéfalo", llega. El otro probablemente o estaba verga o estaba en la piscina, gobernando no estaba definitivamente. "Mira vos, vienen por vos", le dice. Y entonces Acéfalo lo que hizo fue que le entregó absolutamente el control de todo el ejecutivo, las 14 ministerios, al Presichonte y compañía ilimitada en el crimen organizado, con varios diputados que no vale la pena ni mencionar porque van por él. Entonces, se le entregan la caprichosa Samulita, ante eso se preocupó y la caprichosa dice: "Mucha, aquí nos dejaron en nada. ¿Por qué no hacemos un grupito? Y con un grupito yo digo que con unos 10 a 15 vamos a poder extorsionar a Cefa". Y en efecto eso fue lo que pasó. Se separan 15 diputados de los 23 usurpadores del Congreso, 15, y Acéfalo se queda con 8. Pero entonces, ¿qué fue? Ahora miremos qué está pasando, porque es importante y eso lo van a ver en las decisiones que toma el Ejecutivo, Sí, lamentablemente, las malas decisiones para destruir hoy por hoy el país. Se quedan 8. Te dice, mucha, nos alcanza para todos. cabal. ¿Y quién va? Yo tengo posibilidades de ir. Sí. ¿Quién va? Me estoy refiriendo a quién va a ser el próximo, en política se llama el delfín, o quién va a ser el próximo, quién va a ser el candidato oficial. Eso es lo que están buscando. Y ahí ya dentro de esos 8, como los buenos zurdos, lo que sí tienen es que son traicioneros. Entre ellos mismos se meten el huevo. Son lo peor, son una lacra de seres humanos. Salen, fíjate, Diego, 3 perfiles ya me los confirmaron a mí. Empecemos a chibulear para ver quiénes son esos 3 perfiles. La primera, nada más y nada menos que la ministra de Educación. Ella ya se mira presidenciable, la famosa Giraca. Giraca, vamos. ¿Qué conocemos de Giraca? ¿Vos conoces Uf. algo de Giraca? ¿Qué ha hecho Giraca en el momento vos? Bueno, destruir la educación pública del país, ¿verdad vos? Todo lo que Semilla toca destruye. Todo lo que Semilla toca destruye. Recordate lo que salió la semana pasada. Lo que venían diciendo a lo largo del tiempo que no era conspiración, se evidenció la semana pasada que los libros de texto ya establecían temas de ideología de género desde los niños chiquitos. Y para biología de género, ¿qué decía mucha textualmente? Decía, yo me convierto en una mujer, un hombre se convierte en una mujer. Eso
sutilmente, porque tienen que enseñárselo, porque a un niño le dice, yo voy a ser transvesti, pues no lo entienden. Ahora, yo me convierto en una mujer. Ay, si el niño, ¿cómo? Si yo tengo lo mío, no es de mujer. Eso es lo que les están diciendo. Y no solo eso, decían, yo puedo tener relaciones con la gente del mismo sexo. Eso dicen ya los textos. Entonces, la famosa Giraca dice, ahora yo puedo ser presidente. Y le dice a Céfalo, no sé si en una cama o si fumando churro, porque hacen ambos esas prácticas. Fuman churro en una cama, no durmiendo, ¿ah? Haciendo en esas reuniones ha de haber dicho, miren mucha, tú vas a ser la presidenta, pero tenés que destruir al sindicato. Sí. Y hoy tienen un pleito con unos maestros que ellos, mira vos, ellos son los que sacaron lo de los libros. Sí. Ellos fueron los que dijeron, "Oigan, mucha, yo vi esto, hay un líder del sindicato, creo que es de Suchitepeque, es donde dice, miren, aquí está lo que está pasando, así vienen los libros, pues. Así es. O sea, salieron a defender lo nuestro, los niños. Los niños, que es lo más importante, vos. Para ellos está enfocada la educación. Es lo que deberíamos de preservar. Lo más importante en un país es el capital humano. Teníamos muchísimas riquezas como país, de todo lo que hemos visto, selvas y todo lo demás, pero lo más importante es el capital humano y dentro de eso son los niños. Claro. Va, esa es una de las candidatos. Fíjate, ya se hace candidata. Te voy a decir otro que lo que está diciendo ahí. Harris Whitbeck. ¿Has oído de él? Lo que se ha escuchado muy poco a vos. Periodista que ya sabes de dónde viene, completamente la línea que tiene, bravos. Mira, vos sale primero director de INWAT. Sí, Bueno, yo no he visto en absoluto alguna promoción del turismo. Y recuérdense que el turismo de cualquier país depende de la infraestructura, de la seguridad y de lo que ofrece el país. Guatemala ofrece muchísimo, mucha. Pero ya nos quedamos cortos. Ya El Salvador recibe más turistas que Guatemala. ¿Por qué? Oh, sorpresa, porque han destruido el país. Harris Whitbeck no ha hecho absolutamente nada en su gestión. Y sus pocos pronunciamientos como que lo van protegiendo, ¿verdad? Ahí llevan a Harris Whitbeck, como es algo suave. No me lo estoy inventando, ya lo dijo. Sale en un podcast. No sé. No, esos chairos, vamos. En el podcast dice lo siguiente, más menos palabras, lo pueden ver. En tal y tal año, decía él, yo estaba casado con mi esposo. sí. ¿Mm? Hombre, hombre, relaciones, como decía el libro, va. Está casado con un hombre. Y entonces yo quiero experimentar, dice él. Y me meto psicodélicos, o sea, Sí, sí, lo dijo vos, lo aceptó públicamente. que se droga, que se va a Ámsterdam, a Holanda, se droga y que hoy por hoy están exaltados. Em, Él quiere ser presidente, mucha. Ha estudiado el turismo y hoy el maricón que se mete drogas quería el turismo. Última, ya vamos, ahorita cerramos, y no podemos dejar esta oportunidad. No sé qué tenemos. Patricia Orantes Tomás, Sí. la tercera candidata o la tercera persona que quiere ser candidata. ¿Quién es Patricia Orantes Tomás? Ya lo hemos dicho, ella fue electa diputada, pero no, el esposo le dice, mamita, váyase al ministro. Le queda mejor el ministerio. Le queda mejor el ministro. ¿Y qué voy a hacer si yo ya fui ministro, pues? Y ahí han hecho varias transacciones financieras, es decir, les han pasado plata, Plata. mejor dicho, han hueviado dinero. Hay una fundación, se llama Fundaeco, cuando este cabrón de Lenov, el esposo de Patricio Orantes Tomás, era director de CONAP, creo yo, él es el que le da de alta a Fundaeco, él es el que firma. ¿Quién era Fundaeco? Vinicio Cerezo. En el tiempo de Vinicio Cerezo, él es el presidente. Arévalo también, Vinicio Cerezo Arévalo. Ponen a Vinicio Cerezo Blandón, el hijo de director, año 90. Oh, sorpresa, él siendo ya ministro, les da plata. Oh, sorpresa, ella ya siendo ministra, les da más plata y territorio. Porque les dio áreas de reserva. Claro. Obviamente por abajo. El encargado de la mafia verde, huevean todo para que el ambiente. Entonces ella dice, no, ya tengo plata, sí te hueveaste el dinero del ambiente para tu campaña. Entonces hoy, ante esos alucinógenos que se mete Semilla, ante esa ruptura a lo interno de Semilla,
que ya se está, la destrucción que todos hemos visto ya, la destrucción ya llegó a los interiores de Semilla. Hay todavía pendejos que quieren participar con ellos y se creen presidenciables. Resumimos, Giraca, Patricia Orantes Thomas y el psicodélico Harris Whitbeck. Eso es Semilla. Eso de raíces, ¿verdad? Eso es raíces. Diego, ha sido un episodio muy bueno. Gracias. Gracias a vos por la invitación. Te agradezco por seguir luchando por Guatemala. Espero que esos 30 personas que hoy por hoy te están acompañando a esos esfuerzos legales para mantener en cinta a estos cabrones que quieren violar nuestro sistema legal y todo lo que hoy por hoy nos hace como país, podamos retrocederlos, se incrementen a más personas. Hago un llamado a todos los guatemaltecos, muchachos, es nuestro país, pues hagan algo. No se queden de brazos cruzados para que, ay, es que como aquel lo está haciendo, no, necesita acuerpamiento. Apoyen, es su país, se está apoyando su país. Que esto simplemente sea un llamado para que todos nos involucremos, para que sepamos que al final de cuentas esta gente no viene a velar por nuestros intereses, por los de ellos sí. No vienen con una dirección de los guatemaltecos, vienen con una dirección de los globalistas. Estuvimos a esto de perder el país. Si Diego no y varios guatemaltecos valientes no hacen algo, lo perdemos de un plumazo. Todavía hay que ver de que verdaderamente no lo hemos perdido porque se están haciendo a la bestia, como decimos los guatemaltecos. Y como siempre hemos dicho, entre casaca y casaca, la verdad se saca. Feliz noche.